Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su Canal TRO, en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que busca solucionar todas las necesidades jurídicas que tengan ustedes, los televidentes del Gran Santander. A través del mes de agosto y parte del mes de julio, nosotros hemos venido dando desarrollo a un tema muy importante para todos ustedes que son nuestros televidentes. Este es el tema que más nos han solicitado en redes sociales, en nuestra línea de mensaje de WhatsApp, es el de traslado de pensiones. Todo el mundo en el área metropolitana y en el oriente colombiano está muy preocupado por lo que tenga que pasar, por lo que vaya a pasar con el sistema de seguridad social relacionado directamente a las pensiones de todos ustedes que son los televidentes del Gran Santander. 6.100.000 habitantes en este momento, que equivalen al 12% televidentes de todos los habitantes de nuestro país, ya tienen más de 60 años. Es una situación bastante compleja en los que todos esos habitantes dicen, bueno, ¿cuál es la forma de acceder a esta pensión? ¿Tengo derecho a un bono pensional? Tengo derecho a buscar, a poder retirar este ahorro que yo estoy haciendo en los fondos de pensión privados. Son situaciones muy complejas y muy delicadas, ya que según los expertos, queridos televidentes, 4 millones de personas, de esos 6.100.000 que ya pasaron los 60 años, dicen los expertos, no van a tener pensión y no tienen pensión y no van a poder acceder a la pensión. Eso es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a la doctora Marlene Murcia. La doctora estuvo incapacitada durante 15 días. Queremos darle la bienvenida. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho nuevamente. Hola Reinaldo, buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, la verdad estuve fuera de sus pantallas 15 días. Fueron muy largos, los extraño mucho el programa y es realmente muy grato volver a estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que es de los temas más recurrentes y que más preocupan a todas las personas que hemos trabajado, que hemos cotizado al sistema, pues tenemos muchas inquietudes. Queremos saber si nos vamos a pensionar, si no nos vamos a pensionar. Siempre se habla o últimamente se ha estado hablando de una reforma pensional. Se habló de un traslado masivo de personas del régimen privado que llamamos, que es el régimen de los fondos privados de pensiones, al sistema de prima media que es Colpensiones. Entonces hoy, para que nos resuelva todas estas inquietudes, está con nosotros la doctora Lutari Surmay. Ella es especialista en este tema, ella nos ha acompañado ya en muchas oportunidades y esperamos que todos ustedes se contacten y le hagan todas las preguntas. Tenemos aquí a la especialista idónea para que les respondan todas las inquietudes que ustedes tengan. Pues doctora Marlene, mucha falta nos hacía acá en el programa, la extrañábamos, créame que sí. El aporte suyo es muy importante aquí en Actúe en Derecho. Y para socializar este tema tan trascendental para todos ustedes, volvemos y lo repetimos, es el tema que más nos han solicitado aquí en el programa Actúe en Derecho, tanto en redes sociales como en líneas de WhatsApp, el traslado de pensiones o el sistema pensional o el sistema general de seguridad social. Para eso tenemos a la doctora Daisy Janet Acevedo, que es especialista y magíster en Derecho Laboral. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes a todos los del programa y a todos los televidentes que tienen la oportunidad de nuevo de estar con nosotros en este programa. Gracias.
Bueno, doctora Daisy, es un placer tenerla acá. Tratamos de traer a los profesionales idóneos que puedan discernir estos temas que a veces son densos, pero muy importantes para todos ustedes. Ser pensionado o buscar una pensión hace parte del proyecto de vida de todos ustedes, queridos televidentes, sean funcionarios públicos o sean trabajadores independientes. Siempre, después de los 55 años, todos estamos pensando en adquirir o llegar a poder tener una pensión. Doctora Daisy, entremos en materia y contémosle a nuestros televidentes para entrar en contexto con todo lo que está sucediendo. Contémosle a nuestros televidentes cómo está el sistema pensional en ese momento, especialmente con ese famoso decreto del 558, que ya lo hemos socializado con la doctora Marlene muchas veces aquí en el programa, que primero hizo que le diera flujo de caja al gobierno nacional. Después el gobierno nacional, a través de otro decreto, dijo, no, discúlpeme, esto no es obligatorio, esto es a través de la autonomía de las partes. Si ustedes creen que es conveniente, hagan ese aporte acorde a este decreto. Y ahora, ¿cómo hace el gobierno nacional con este ingreso que tuvo, ya que la Corte Constitucional se pronunció por segunda vez y declaró inexequible ese derecho? Doctora Daisy. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, es importante esta charla, no solamente para nosotros los que ya estamos en puertas de pensión, sino a todas las personas que están en edad productiva y que están ahorita generando ingresos para financiar su pensión a un futuro. La verdad, yo le digo a todos los televidentes y a todos mis compañeros, inclusive a los mismos abogados que no son especialistas en este tema, no nos dejemos confundir con esa cantidad de decretos, lo que dicen unos medios de redes, lo que dicen las comunicaciones a veces. Por eso es importante en este caso, como ha hecho el programa, pues valerse una persona especialista que conozca el tema para en realidad darle a conocer a los televidentes y a todas las personas que tengan acceso a este programa qué es lo que está pasando con el sistema pensional. Como bien lo decía Reinaldo, efectivamente, ¿qué es lo que está pasando con el sistema pensional? ¿Qué es la duda que existe? ¿Nos vamos a pensionar? ¿No nos vamos a pensionar? ¿Cuáles son las reformas que vienen? Bueno, antes de hacer una introducción a la misma, yo quiero aclararle a todos los televidentes que existen dos sistemas pensionales. De pronto ya esto lo sabe la gente que estamos o no, los afiliados al sistema, que estamos próximos a pensionarlo, pero todavía la gente en edad de producción, los trabajadores en edad de producción no se han preocupado y ni siquiera se han tomado la molestia de decir cuál sistema pensional es el que más me conviene, cuál sistema pensional es el que me sirve a mí dependiendo la calidad de vida, el estatus de vida que tengo. Pues bien, atendiendo estos sistemas pensionales existen actualmente dos de ellos, que ellos nacieron, uno de ellos nació con la Ley 100 del 93. Antes de la Ley 100 del 93 existía un único régimen pensional. ¿Cuál era? Régimen de prima media con prestación definida. ¿Quién lo administraba? Lo administraban más de 1.150 cajas. Y el Seguro Social en aquella época, Instituto Seguro Social, después Instituto Seguro Social y Colombiano. Bien, con el nacimiento de la Ley 100 del 93 le dieron la oportunidad, sí, a que ingresara unos fondos económicos a ser parte y administrar también las pensiones de los colombianos, que son los fondos privados. Ahí es donde nace el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, actualmente tenemos en paralelo estos dos regímenes, prima media con prestación definida, administrada por Colpensiones, y los de ahorro individual, que están administradas actualmente por 4 fondos. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido presentando? Lógico, cuando las personas ya están en puertas de pensionarse y que están en régimen de ahorro individual, es cuando se da cuenta que la mesada pensional no le sale en el mismo ingreso base de cotización o liquidación como le sale en Colpensiones. ¿Por qué? Porque en ahorro individual administrado por los cuatro fondos privados, las personas se pensionan es con el ahorro que tengan allí en esa cuenta individual. Es decir, el mismo pensionado es el que forja el futuro suyo para una pensión. Entre más ahorre, si es posible, pues va a tener una mejor pensión. Mientras tanto, que en prima media, administrado por Colpensiones, allí se pensiona uno, es de una forma definida, es decir,
con el promedio de los últimos 10 años. ¿Cuál es una de las grandes diferencias de estos dos regímenes pensionales? Una de ellas es en cuanto al monto de cotizaciones que se tienen que hacer. En los fondos privados tienen que cotizar con 1.150 semanas. En el fondo de Colpensiones con 1.300 semanas. Ambos con edad mujeres 57, hombres 62. ¿En qué radica esta diferencia de ambos regímenes pensionales? En el monto de la pensión, ¿sí? En Colpensiones, por ejemplo, generalmente parte de un 65% en forma decreciente, y empieza a arrancar entre un promedio de 55 y 65% hasta llegar a un 80% del promedio de los últimos 10 años cotizado. Mientras que ahorro individual, esa persona se va a pensionar es con lo que ha cotizado, con lo que ha ahorrado, más o menos un promedio de un 24%. Entonces, los televidentes dirán, ¿cuál de los dos regímenes es mejor? La verdad que para mí considero, pues de acuerdo a las cuentas que se han hecho, los cálculos matemáticos, las proyecciones lineales que se han hecho de estas mismas pensiones y su programación que se le hace, el régimen de ahorro individual realmente es muy bueno, pero para aquellas personas que cotizan con salario mínimo y llegan a tener 1.150 semanas. ¿Por qué? Ellos allí también van a tener un subsidio del gobierno, ¿sí? Que si logra que esta persona tenga 1.150 semanas y si el capital no le alcanza, pero por el solo hecho de tener 1.150 semanas, el Fondo de Garantía de Pensiones Mínimas le entrega o le da al fondo privado la diferencia. Es decir, ellos tampoco van a perder con estos afiliados al sistema. Mientras que los que están en régimen de prima media, recordemos, coge el promedio de los últimos 10 años cotizados o en su defecto el de toda la historia laboral si es más beneficioso. Entonces ahí, por ejemplo, hay la primera diferencia con respecto a eso. Fuera de eso, el de las cotizaciones, 1.150, 1.300. Entonces decía, por ejemplo, nuestro compañero Reinaldo, lo que está pasando, mire que qué es lo que pasó con el decreto 558, que el gobierno permitió que se retornaran a Colpensiones, y luego que sí, luego que no, que lo declaró inexequible la Corte Constitucional. Aquí es donde entro de nuevo y les digo a todos los televidentes y a mis compañeros, inclusive a aquellos abogados que no son ni especialistas del tema, no se dejen confundir. Mire, ¿qué es lo que pasó con el decreto 558 y que la Corte fue muy sabia en declararlo inasequible? Que los fondos privados, un grupo poblacional de afiliados al sistema y ya estaban pensionados, pero eran pensiones que iban a quedar en salario mínimo y tenían que pasarlo, realmente ya no podían pagar esa pensión con retiro programado porque se le convertía ya en salario mínimo, y los fondos privados que tenían que hacer para poderles seguir pagando la pensión, de que estos se pasaran a la modalidad de renta vitalicia, y a su vez ellos tenían que contratar una póliza con un tercero, y lo que pasa es que las compañías de seguro no quieren contratar esas pólizas con tercero. Entonces, bueno, doctora Daisy. Nelcy, Daisy, muy interesante, muy interesante. Este tema obviamente tiene muchísima tela para cortar, pero dejemos que sean nuestros televidentes quienes nos pregunten. No sé si tengamos ya televidente en línea. Sí, señora, doctora Marlene, tenemos televidente en línea, 310-245-8548. Es muy valioso lo que nos está diciendo ahorita en este momento la doctora Daisy, pero ya tenemos televidente en línea que van a expresar sus inquietudes respecto a este tema tan importante. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla con Gustavo Rojas. Don Gustavo, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama, don Gustavo? De aquí de Florida Blanca. Del municipio de Florida Blanca, la casa del Canal TRO. Don Gustavo, ¿cuál es su inquietud? Tengo dos inquietudes. Una es, yo soy una persona de 56 años. Ya tengo prácticamente las semanas cotizadas. Entonces necesito saber, porque tengo dos empresas las cuales ellas ya no están funcionando hace muchos años.
O sea, usted estuvo vinculado a 2 empresas que ya fueron liquidadas. Sí, fueron liquidadas. Entonces, ¿qué debo hacer para buscar como el NIE o el número patronal de ellos para poder completar las semanas cotizadas? Que con esas yo completo las semanas cotizadas. Y yo llevo aproximadamente 4 años que no estoy pagando pensión porque no me encontraba aquí en el país. Don Gustavo, ¿cuántos años tiene usted? 56. 56 años. Sí. Ok, don Gustavo. Don Gustavo, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, dice don Gustavo, ya trabajó para 2 empresas que realmente no saben dónde están en este momento, no saben buscarlas, ¿sí? Es la situación Mire, de muchos ciudadanos en este momento, doctora Marlene y doctora Daisy. Es la situación de muchos, ha trabajado, le hicieron el descuento en sus aportes, pero no saben dónde buscarlos. Doctora Marlene, antes de que nos amplíe esa respuesta a la doctora Daisy, ¿qué tienen que hacer los televidentes o los ciudadanos que tienen esa historia laboral, esa historia de aportes pensionales donde su empleador le hizo el correspondiente descuento y este es el momento, cuando va a hacer la liquidación, no los encuentra? ¿Qué deben hacer, doctora Marlene? No les aparecen. Pues bueno, realmente no hay una solución, no hay una receta que se les pueda dar a los televidentes y decirles hagan esto exactamente. Se han dado diferentes alternativas dependiendo del caso. La doctora Daisy nos hablaba en alguna oportunidad que incluso con prueba testimonial, si tenía compañeros que hubieran trabajado con él en la misma empresa, podía probar esto. Pero digámosle a nuestro televidente, doctora Daisy, ¿cuál es el paso inicial? ¿Qué es lo que primero él debería hacer? Y si no le aparecen estas semanas, después, ¿qué tendría que hacer? Gracias, doctora Marlene. Pues bueno, recordó usted lo que le dije unos días atrás, ¿no es cierto? Pero ahorita le traigo otro medio de prueba excelente que dice uno, bueno, mire, a veces no se le da a uno por ir más allá a ver qué se puede hacer, pero a veces la experiencia no se improvisa definitivamente. ¿Sabe que otro prueba de media podemos buscar es el como esa persona, ese empleador, le cotizó, perdón, doctora pero no Daisy, aparecen las semanas? Doctora Daisy, perdón, tuvimos un pequeño problema de señal. Si quiere, vuélvenos a repetir para que los televidentes tengan pleno conocimiento de cuál es la indicación que usted les está haciendo. Ah, bueno, le comentaba yo que la doctora Marlene, menos mal que me recordó lo que le había comentado anteriormente, pero doctora Marlene, ya todos los televidentes, mira, ahorita tenemos otro medio de prueba excelente que pues no se le había dado uno, pero la experiencia de lo pronto le enseña a ir mucho más allá. Si ese empleador le cotizó, ¿sabe qué pueden hacer ustedes, señores televidentes, señor afiliado, todo el que tenga el problema que tiene el don Gustavo Rojas? Pueden solicitar a través de un derecho de petición a la caja donde ustedes estuvieron afiliados que le acredite, que le certifique qué tiempos de cotización o pagos ustedes hizo para fiscales. Entonces, al darse cuenta que ese empleador le hizo pagos a ustedes para fiscales y cajas, lógico que tendría que estar cotizando también para pensiones. Entonces, con esa prueba que yo estoy llamando desde hoy en adelante reina, porque era una prueba que uno no se le había dado por poder demostrarla a través de ese medio, a través de esa prueba usted le hace ver a su administradora de pensiones, le dice, mire, es cierto, las semanas no aparecen ahí cotizadas, esta certificación donde acredita que mi empleador me estaba haciendo pagos para fiscales, entre esos a cajas y los otros para fiscales como SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con ese medio probatorio se van a dar cuenta o van a acreditar qué tiempo estuvo cotizando su empleador. Y lógico que si su empleador estuvo cotizando para fiscales, también tenía que estar cotizando para pensiones, ¿sí ve? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Colpensiones o con el Seguro Social antes? Y el conocimiento histórico que tengo de esto es lo siguiente, es que ellos tenían muchos archivos grandísimos, mucho papel en una casa vieja, por ahí en Bogotá o algo, mucho documento de ese se dañó. Entonces, ellos se quedaron sin mucho archivo de para poder tener uno que ahorita como trabajador y afiliado al sistema acreditar esa semana. Entonces, otro medio de prueba que nos podemos meter y sacarlo es a través de eso, de los parafiscales. Yo les recomiendo eso al doctor. El pago de los parafiscales.
Doctora Daisy. Exacto, que le acredite ese pago. Doctora Daisy, tenemos Señor. llamada, doctora Marlene y doctora Daisy, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes en uno de los sectores del departamento, Magdalena Medio Santandereano, que tiene una de las fuerzas laborales más importantes del oriente colombiano. Muy buenas tardes, tenemos televidente en línea. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, habla con Julio Rafael de Galván, de acá de Barranquilla, Santander. Don Julio, muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Va a hacer una preguntita a la doctora Marlene y la doctora. Yo tengo 1.112 semanas cotizadas con las pensiones. ¿Qué edad tiene usted, don Rafael? 42. ¿Cuánto, perdón? 42 años. 42 años, ¿y tiene cuántas semanas? ¿1.100 qué? Estoy como inhabilitado porque tuve un accidente de trabajo en la columna y estoy en la cuestión de una demanda. La calificación, sí, está en ese momento en un proceso en el cual le tienen que certificar cuál es la afectación que usted tiene acorde a la labor que desempeñaba normalmente, ¿sí? No me paró ni bola. Perfecto, don Rafael, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Sí, ok, gracias. Doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Barrancabermeja, Magdalena Medio Santandereano? Reinaldo, casi no le escuché la pregunta, pero sin embargo le voy a aclarar algo al televidente, a Julio. Si él en este momento, sí, es cierto que tuvo un accidente de trabajo. Tuvo un accidente de trabajo, sí, señora. Puede estar en proceso de calificación y él dice, tengo 1.112 semanas. Entonces yo no solamente le voy a aclarar al televidente Julio, sino a todas las personas que estén escuchando el programa, ¿sí? Mire, vea, una cosa es la futura pensión que de pronto se puede reconocer o tener el derecho a ella cuando proviene de un riesgo laboral, ¿sí? Eso es una prestación económica que paga es otra aseguradora, la entidad aseguradora del riesgo laboral, diferente a la pensión que se causa por la vejez. Nos decía el compañero Julio, tengo 1.112 semanas en Colpensiones. Usted puede seguir cotizando normalmente para su pensión de vejez y aparte debe seguir su trámite administrativo, ¿sí?, de calificación de la pérdida de capacidad laboral que tuvo por ese accidente de trabajo. Y don Julio, si a usted lo logran calificar, consecuencia de ese accidente de trabajo, que sea por accidente, que la causa sea el accidente de trabajo y la pérdida de capacidad sea de ese origen de trabajo y mayor al 50%, ahí se va causando una pensión por el riesgo laboral. Diferente a las semanas que usted tiene cotizadas en este momento, que son 1.112 semanas, ¿sí?, que le da lugar a una pensión. ¿De quién la pensión? Ya sea que esté en prima media, que es por Colpensiones, como usted lo dijo, o ya sea por ahorro individual de un fondo privado. En todo caso, no hay ningún inconveniente, don Julio, que esté en proceso de calificación y a su vez que esté cotizando la semana. Usted lo que tiene es que luchar porque ese accidente de trabajo le sea calificado como de origen laboral y que ojalá la pérdida de capacidad laboral sea mayor del 50% y reclama su prestación económica de vejez, de riesgo de invalidez aparte, y siga cotizando para su pensión de vejez por el riesgo común de la vejez. Doctora, eso es, don Julio. Doctora Daisy, doctora Marlene, tenemos pregunta del 310-245-8548 de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Buenas tardes. Por favor, mi pregunta es, el próximo mes cumplo 65 años y he cotizado 1.211 semanas. Estaba con subsidio en el pago, pero ya me dejaron fuera del programa. ¿Será que todavía me puedo pensionar, doctora Daisy? Doctora Daisy, ¿será que nuestro televidente hace parte de esos 4 millones de colombianos que dicen, según los expertos, que no tienen pensión o no van a poder tener pensión? No, yo sí le veo posibilidad al televidente que tenga derecho a la pensión. Tiene 1.125 semanas. ¿El qué puede hacer? Pues ya deja al gobierno de proyectarle, seguirle pagando subsidiarle esa mesada pensional. Y el que tiene que hacer, retomar las cotizaciones. Mire, le hacen falta
poquitico, retomar las cotizaciones, seguir pagando, porque en el fondo Colpensiones, por ejemplo, ellos permiten de que uno siga pagando su cuota pensión, su cuota de ingreso base de cotización hasta cuando cumpla las semanas, entonces pide la pensión, pero en eso no hay problema porque usted puede decir, tengo capacidad de pago en este momento, necesito seguir afiliado a nombre, pues, como independiente y sigo haciendo las cotizaciones. En el caso de usted que está con ese programa del gobierno, me imagino que está cotizando con pensión mínima, entonces puede seguir cotizando con el mínimo y ya más o menos dentro de 2 añitos ya puede tener derecho a su pensión, son 1.300 semanas y ya puede tener derecho ya a que le las falta reclame. poquito al Entonces, televidente. Hágale esfuerzo, así sea 67, 68 años, pero hágale esfuerzo, acérquese a Colpensiones, diga, si bien es cierto me van a quitar el subsidio de Colombia Mayor, de lo que me da el gobierno, yo tengo capacidad de pago en este momento, entonces voy a seguir cotizando por el salario mínimo, que es el caso del señor Julio. Doctora Marlene, doctora Daisy, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 45 años de edad. Tengo 10 años aproximadamente de ser cotizante en pensión. Que me han llamado varias veces de Colpensiones para que me acoja al nuevo sistema pensional. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomienda? Doctora Marlene, este es uno de los temas recurrentes que tienen nuestros televidentes. Son preguntas frecuentes que nos envían especialmente de la ciudad de Cúcuta. Doctora Marlene. Doctora Daisy, dice la televidente que tiene 45 años y que la han llamado de Colpensiones para que se acoja al nuevo régimen pensional. La verdad no le entendí ese pedacito. ¿Usted sabe de qué habla nuestra televidente? ¿Le convendría hacer eso? No, o sea, bien, le podemos decir a Elizabeth de pronto no sabe enfocar la pregunta porque tal vez ella lo que cree es que de pronto le están diciendo que negocie para los BEPS o algo por el estilo, ¿no? A Elizabeth, ¿qué le podemos decir en este caso particular? Mira, está muy jovencita Elizabeth, solo tiene 45 añitos, ¿sí? Ha cotizado más de 500 semanas porque ha cotizado un promedio de 10 años. Y fuera de eso, Elizabeth, a usted le hace falta un promedio de 12 años para pensionarse. Es decir, que usted cotice unos 13, 15 añitos, logra tener su pensión. Lo importante es que en este momento no se nos pone por las personas que estén a menos de 10 años, no logran el régimen de transición que tendría ahorita la ley 100 del 93. Son las condiciones que ¿Qué propuesta están haciendo para cambiar de regímenes? Sino que Colpensiones es un solo régimen, Elizabeth. Colpensiones es régimen de prima media con prestación definida. Ahora, yo le digo a Elizabeth, si es que usted está solo cotizando con salario mínimo, ahí sopese y mire cuál de los dos regímenes le conviene más, porque si usted está cotizando con mínimo, recuérdese que en el fondo privado le exigen nomás 1.150 semanas, mientras que en Colpensiones 1.300 semanas, y en uno y otro, si es salario mínimo, va a salir pensionado con el mismo. Lo importante, Elizabeth, es que usted siga cotizando, está muy joven y fuera de eso tiene la oportunidad de pronto en los dos regímenes de pensionarse. Es lo que yo le digo a Elizabeth, pero no sé qué es la propuesta que le están haciendo a Elizabeth. De pronto es que se cambie para BEP o algo, pero ya está muy jovencita para empezar a hacer ese programa de los BEP. La verdad que no le convendría tampoco. Ella está joven y puede todavía seguir cotizando y puede tener certeza que tiene derecho a su pensión. Bueno, hay que individualizar los casos en los cuales sí, para saber a qué régimen pensional se debe afiliar el usuario. Queremos decirle a la señora Elizabeth que nos espere un segundo. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este tema importante, que es el traslado de pensiones y el sistema de seguridad social acá en el oriente colombiano y en todo el territorio nacional. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, régimen pensional y sistema general de seguridad social. Tema muy importante, tema que ustedes, televidentes, nos han estado solicitando constantemente en este mes de agosto. Son los temas a los cuales les damos prioridad porque ustedes los solicitan. Son tiempos muy importantes, tiempos difíciles, en los que la responsabilidad social es la mejor vacuna para el COVID-19. Campaña del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos.
Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. 8, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y 10, seque las manos con una toalla limpia. La mejor prevención está en tus manos. Campaña del Canal TRO para todo el oriente colombiano. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes, doña Elizabeth. Muy buenas tardes. Doña Elizabeth, feliz tarde. ¿Cuál es su inquietud, doña Elizabeth? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Bueno, la inquietud que yo tengo es, bueno, tengo 60 años, llevo 15 años consecutivos trabajando como madre comunitaria. Me aparecen apenas como 900 semanas y generalmente siempre me aparecen diferentes valores de semanas. Perdón, doña Elizabeth, para tener claridad, ¿usted es madre comunitaria, como las han caracterizado, madre comunitaria o es madre FAMI, que es otra caracterización de ese servicio que presta el Estado? Doña Elizabeth. Sí, sí señor, madre comunitaria. Madre comunitaria, no es del proceso FAMI, que es un proceso totalmente distinto, que no fue cobijado por la sentencia de la Corte Constitucional, donde les daban el derecho al salario mínimo a todas ustedes. No señor, comunitaria. Ok, perfecto. Ok, y la duda es la siguiente, es que pues yo antes de tener la mayoría de edad, antes de tener los 18 años, yo ya trabajaba, yo trabajé aproximadamente desde los 14, 15 años. Doña Elizabeth, ¿de qué sector nos está hablando en ese momento? Desde el norte de Bucaramanga. Ok. Yo trabajé desde los 14 o 15 años, yo tengo 60 años, solamente me aparecen aproximadamente 900 semanas en Colpensiones. Y pues he tratado de tener solución respecto a las semanas que me faltan cuando era menor de edad, porque ya llevo en mis cuentas laborales, yo ya llevo las 1.300 semanas y con mis 60 años ya era para que pues tuviera la pensión. He tratado de pedir solución por medio de Colpensiones para las semanas que trabajé siendo menor de edad y pues aún no he tenido ninguna respuesta. Me he dirigido inclusive a la registraduría para solicitar mi tarjeta de identidad antigua y no he tenido ninguna solución. ¿Cómo me podrían colaborar con esto? Bueno, es un sector de la población bastante importante que ha asumido una responsabilidad social, como la dice nuestra televidente, doctora Marlene y doctora Daisy, lo empezó a asumir desde los 17 años. La labor de recibir menores de edad en un sector como las comunas 1, como los sectores de los estratos 1 y 2, que es una responsabilidad social bastante amplia. 60 años cumplió nuestra televidente y aún tiene la incertidumbre de cuántas semanas está cotizando. Doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a doña Elizabeth? Sí, gracias. ¿Qué le podemos comentar en este caso? Mire, ella no pierde su semana, la cuestión es de organizarse ella misma, buscar todos los certificados que ella tenga su tiempo que elaboró y demostrarle en ese caso a la administradora de pensiones que ella estuvo cotizando o que su empleador le cotizó. Eso por un lado es una solución. ¿Qué tiene que entrar a hacer con pensiones? Indiferente que fuese menor de edad, doctora Daisy. Exacto, sí señora, porque es que ella cotizó y el empleador le cotizó. Recordemos que para poderle sumar las semanas, sí, el empleador tuvo que haberle cotizado a ella en ese caso. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Pues ir buscando los certificados donde le cotizaron, donde le pagaron o algo y hacer una corrección de historia laboral. ¿Para qué? Para que esta semana se la sume. Porque dice doña Elizabeth, trabajé 15 años o llevo trabajando 15 años y solo me aparecen 900 semanas, es decir, le aparecen menos de 10 años cotizados. A ella le falta un promedio de 6 años cotizados, inclusive que son más o menos 300 semanas. Ella que por cualquier medio tiene que buscar eso y solicitarle a la entidad administradora de pensiones que le actualice la historia laboral. ¿Qué suelen hacer las entidades administradoras cuando no le actualizan a uno la historia laboral? Uno meterle una tutela por derecho de petición para que le actualice la historia laboral. En esos términos, ella puede hacer para que le actualicen la historia laboral o puede hacer esas diligencias de carácter administrativo. Doctora Daisy, doctora Marlene, no solamente nuestro televidente está buscando el reconocimiento de una historia laboral, es una comunidad muy importante a nivel país que está buscando un reconocimiento social por la responsabilidad que asumieron en casos como el de la señora Elizabeth desde sus 17 años.
310-245-8548. Doctora Marlene, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Soy mujer con 53 años, soy empleada y pertenezco al Seguro Social. Ya cumplí las semanas para pensionarme. Mi pregunta es que, como siempre, cotizando sobre un salario mínimo y en este momento realizo actividades como independiente y quisiera cotizar como tal y así mejorar mi ingreso al pensionarme, ¿es aconsejable? Es aconsejable, doctora Daisy, le faltan 4 añitos para pensionarse. ¿Sí le va a mejorar en algo si todo el tiempo ha estado cotizando con salario mínimo y ahora quiere cotizar por más? Recordemos que Prima Media, en este caso administrado por Colpensiones, le reconoce a uno la pensión atendiendo la liquidación de 2 contextos históricos del ingreso base de cotización e ingreso base de liquidación. Es decir, ellos van a tomar el promedio de los últimos 10 años, ¿sí? O en su defecto, el promedio de toda la historia laboral, si este es mejor. A la señora que nos acaba de llamar, sí, tiene apenas 53 años, es decir, le faltan 4 años. Lógico que si ella mejora la pensión, lógico que si ella sigue cotizando como independiente, le va a subir la mesada pensional. ¿Por qué? Porque la liquidación de ella entraría dentro del promedio de los últimos 10 años, que dentro de esos últimos 10 años, sí, 4 irían a ser con un ingreso base de cotización bien alto que le puede subir la mesada pensional. ¿Qué es conveniente? Pues lógico que es conveniente porque ella todavía le faltan 4 años, entonces hacer cotizaciones por pues todavía más puede seguir ahorrando. Le mejora la pensión, claro, le mejora la pensión, ¿cómo no? Doctora Marlene, doctora Daisy, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. ¿Existe un límite de tiempo para cambiarme del fondo de pensiones? A ver, veo que el televidente es muy joven, ¿sí? ¿Hasta cuándo existe la prohibición de cambiarse o de trasladarse de régimen pensional? ¿Sí? Los hombres hasta un día antes de cumplir los 52 años, las mujeres hasta un día antes de cumplir los 47 años, pero esto no quiere decir que vaya a dejar un día antes, mínimo tiene que hacerlo 6 meses antes para que logre la doble asesoría actualmente, los 20 días de un fondo a otro para poder Perdón, tener doctora la otra Daisy, disculpe. Por favor, universalicemos los términos para que entiendan nuestros televidentes, digámosle, en qué incurre esa doble asesoría a la cual tienen derechos todos los usuarios. Por favor, expliquémosle para que les quede claro ese tema. Actualmente las personas que se quieran trasladar de fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones a fondo privado, sí. La norma, una circular de la Superintendencia Financiera, la 016 de 2006, exige que previo a uno a trasladarse de fondo vaya a una doble asesoría. ¿Quién le da la doble asesoría? Inicialmente el fondo donde esté afiliado y luego el fondo donde quiera retornar. Obteniendo el afiliado, la doble asesoría, ya cualquiera de las 2 entidades administradoras de pensiones acoge la afiliación de este afiliado. ¿Qué tiempo se requiere o cuál es la prohibición? Los hombres antes de los 52 años y las mujeres antes de los 47 años para hacer ese traslado y poder tener la doble asesoría. Ahí es cuando, por ejemplo, ya cuando las personas son mayores de esta edad, es decir, hombres mayores de 52 años, hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 años son a los que le tienen prohibido hacer el traslado, y ahí es que se están adelantando esos procesos de ineficacia de traslado para poder retornar a cualquiera de los 2 regímenes, ya sea de fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones a fondo privado. Entonces el televidente veo que está muy joven, puede hacerlo personalmente esa solicitud de traslado porque veo que es menor de 52 años de edad. Doctora Marlene, ¿es obligatorio por parte de cada fondo de pensión, indiferentemente si es privado o es Colpensiones, de darle esa doble asesoría, garantizarle ese derecho a los usuarios? Sí, claro, es tan obligatorio y es tan importante este tema que la falta de esa doble asesoría ha sido una de las razones que se ha esgrimido por las personas que han solicitado el traslado y no se le ha concedido y lo han tenido que hacer por la vía judicial. Entonces es obligatorio, le deben hacer la doble asesoría que implica
hacerle un estudio sobre cuánto sería su pensión si permanece en el fondo en que está y a cuánto podría aspirar si se traslada. Entonces es obligatorio y es muy importante obtener esta doble asesoría. Doctora Marlene, tenemos mensajes de nuestros televidentes en Facebook, Canal TRO. ¿Cuáles son esos mensajes que nos están enviando en este momento nuestros televidentes, nuestros ciberusuarios? Nuestros ciberusuarios, tenemos muchísimas personas que nos están viendo, un cordial saludo. Buenas, ¿cómo puedo yo tener asesoría? Yo estaba, qué pena, pero es que no puedo. Tranquila, no puedo doctora ver todo Marlene, el mensaje, doctor no hay ningún Reinaldo. problema. Entendemos las dificultades que muchas veces se tienen con la virtualidad, pero no hay ningún problema. Edna Liliana Barrios Moreno nos dice: buenas, ¿cómo puedo yo tener esa asesoría? Yo estaba en el grupo, en el Seguro Social y me trasladaron a Colfondos. Bueno, acá ya posiblemente hay una vulneración del derecho si no lo hizo acorde a la voluntad de doña Liliana. Y quiero seguir en Colpensiones y por mis semanas debo seguir en Colfondos o si puedo seguir cotizando en Colpensiones. Tengo 45 años. Doctora dice, una persona extremadamente joven para que empiece a tomar decisiones al respecto. Doctora Daisy. Gracias. Liliana, usted está a tiempo, usted misma puede hacer su traslado, en este momento no requiere de abogado, ¿sí? Porque tiene solo 45 años, pero no deje pasar los 2 años a llegar a los 47, desde ya puede empezar la diligencia, hacer la doble asesoría que le comentábamos ahorita rato con la doctora Marlene, que es obligatorio de acuerdo a la circular 016 del 2016 de la Superintendencia Financiera. Entonces, como usted tuvo ese inconveniente que la trasladaron sin su voluntad o algo, pues ahorita no es necesario adelantar proceso para demostrar esa falta de voluntad de usted pertenecer a ahorro individual. Entonces le aconsejo que empiece a hacer los trámites, usted misma personalmente, vaya a su doble asesoría y haga su traslado. Usted va inicialmente a su fondo privado, dígale me quiero trasladar, estoy dentro de la edad, ellos le dan la doble asesoría y luego dentro de los 20 días siguientes tiene que ir a Colpensiones, al otro fondo, para que le hagan también la asesoría, llene los documentos, los formularios y ya pueda retornar a Colpensiones de nuevo sin necesidad de proceso judicial. Doctora Daisy, campaña del Canal TRO de la doctora Marlene Murcia y el doctor Reinaldo Pérez. Busquen un abogado, les sale más barato y tienen menos problemas. Vamos a nuestra última pausa comercial y después continuamos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy: traslado de usuarios a los fondos de pensión. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Don José Santofinio, muy buenas tardes. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Sí, señor, aquí Bucaramanga, Mejoras Públicas. Del barrio Mejoras Públicas, sí, señor. ¿En qué le podemos ayudar, don José, don Juan? Tengo una inquietud para hacerle a la doctora, pues no es precisamente del traslado pensional, pero sí yo creo que ella me puede sacar de la duda y pues pensaría que es también una inquietud que le puede servir a... Don Juan, no importa si es el tema, este programa se llama Actúa en Derechos. Si hay la vulneración de un derecho, indiferentemente, si no es el tema, de la forma más breve lo podemos solucionar. ¿Cuál es su inquietud? Sí, señor. La doctora, para preguntarle, yo recibí una pensión de invalidez hace ya como un mes y esta pensión me dieron unos retroactivos, pero Colpensiones no me reconoció el 12% del año pasado que descuentan porque supuestamente se va al FOSIGA, y de este año el 8%, que porque ellos dicen que a pesar de que yo pagaba por mi cuenta lo de pensión y salud, eso se tiene que ir para el FOSIGA. Entonces yo quería preguntarle a la doctora si hay alguna posibilidad. Perdón, don Juan, ¿usted trabajaba con el Estado o trabajaba con una empresa privada? No, lo que pasa es que yo he trabajado como independiente y he trabajado como empleado en el gremio de las pizzerías, gastronomía y esto. Sí, señor. Pero entonces yo siempre cotizaba cuando no estaba en empresa, yo pagaba por mi cuenta
La cotización, los aportes a seguridad social y pensión. Sí, señor, yo pagaba eso. Y entonces yo sí nunca dejé de cotizar, pero cuando la empresa no me pagaba eso correspondiente a la salud y pensión, yo lo pagaba. Y a la hora de que me salió ya la pensión como tal, Colpensiones me dijo que que me reconocían los retroactivos, pero descontaban lo de salud y pensión, a pesar de que yo había pagado en ese momento de mi bolsillo, que porque ellos tienen que destinar ese porcentaje que es el del año pasado. El 12% que usted nos decía. Exacto, lo tienen que destinar al FOSIGA, pero pues no me parece muy como coherente y justo para una persona que ha venido pagando eso por su cuenta, que se lo descuenten y que uno no tenga derecho de pronto a algún tipo de algún proceso o alguna reclamación, ¿no? Don Juan, muchísimas gracias por haber llamado a nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a don Juan? Situación bastante compleja, enfermedad laboral y pues tiene la incertidumbre total de los descuentos que le hacen a muchos ciudadanos. Doctora Daisy. Sino muchos de los afiliados al sistema le han solido hacer estos descuentos sin necesidad de causarse, porque también lo han pagado por otro lado en otras afiliaciones inclusive, y que no han necesitado de este descuento. Hay generalmente que tienen que hacer, dependiendo también de la entidad donde esté trabajando, donde le hayan causado los descuentos, se entran a demandar. Por ejemplo, los juzgados administrativos están llenos de esta demanda, inclusive están por allá en el Consejo de Estado para pronunciamiento, porque precisamente la entidad administradora no se lo va a devolver, tiene que empezar a demandar, tiene que buscarse un abogado en Santofimio si quiere que le devuelvan esas sumas de dinero. Generalmente no demanda a los usuarios al sistema porque es muy poquitica las sumas de dinero para lo que se causa en gasto de un proceso judicial en estos casos, pero sí tiene derecho a su devolución, pero la experiencia ha enseñado que hay que demandar, don Santofimio, en esos casos suyos. El derecho siempre va a ser rogado. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente: si me debo cambiar de fondo de pensión, ¿qué debo hacer? Doctora Marlene. Doctora Marlene, disculpe, doctora Daisy. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta? Pues le voy a repetir la respuesta que le dio la doctora Daisy a nuestro televidente anterior. Se ve muy joven. Entonces, si se quiere trasladar, como tiene que hacerlo 10 años antes de cumplir la edad, y pues se ve a todas luces que no tiene todavía 50 años, puede solicitar directamente al fondo donde está el traslado y tienen que darle la doble asesoría. Este es un trámite que usted puede hacer personalmente, que no requiere de abogado, y usted mismo puede hacerlo. Tiene que ir al fondo, solicitar el traslado, que le den su doble asesoría y sopesar dónde le va mejor, si en el fondo en que está o al fondo al que se quiere trasladar. Doctora Daisy, en esta oportunidad nosotros este tema lo estamos socializando semanalmente, ya que los televidentes son los que nos indican y nos dicen, hombre, queremos saber mucho más de este tema. Pero doctora Marlene, el día de hoy es donde nos ha llamado personas menores de 45 años, donde están preguntando qué hacer y cómo hacerlo. Eso quiere decir, doctora Daisy, que hay una incertidumbre muy grande y hay una inseguridad por parte de los aportantes que no saben si al culminar el periodo de cotización vayan a pensionarse. ¿Qué podemos decir respecto a este tema, doctora? Efectivamente, Reinaldo, mire, los jóvenes hoy en día ya, como dice uno, ya se están pellizcando qué es lo que está pasando con la situación pensional de todo el conglomerado social, y han visto tantos ejemplos tan graves que ellos dicen, ¿qué va a pasar con mi pensión? Graves. Entonces, y lamentables. Exacto, pero también tenemos que mirar el contexto histórico en que nos encontramos en cada escenario cuando estemos pensionados. Hoy en día tenemos la moda de este derecho pensional, de los traslados, de lo que está pasando, y hoy en día Colpensiones puede ser mejor en cuanto a la liquidación, al ingreso base de liquidación de la pensión.
pero no sabemos más adelante si se presenta una reforma, que por ahí la escuché, que de pronto le van a guardar la transición. Ya se está pedaleando y con todo lo que ha sucedido ahorita en tiempos de COVID, con todas estas manifestaciones de decretos legislativos que nos están gobernando a punta de decretos, pues ya se está pedaleando en este momento esa reforma, doctora Daisy. Claro, y por ejemplo la reforma de la que veo que viene, porque yo sí estoy interesada en mirar en cómo queda ese régimen de transición después de la ley 100 del 93, es de que las personas que le falten menos de 10 años de pronto lo sigue cubriendo la ley 100 del 93. Los otros entrarán con las nuevas reglas, las nuevas reglas de seguridad social que propongan la ley o el gobierno en este caso. Entonces, en este momento podemos decir, el derecho pensional está de tal forma y si le conviene o no le conviene. Más adelante falta ver qué pasa después de una nueva reforma. He escuchado por ahí también, pues usted sabe que está estudiando, documentándose en estos temas o algo, que de pronto con pensiones, con los años, con el tiempo, pero no de las que estamos ya en puertas de pensión, sino de aquellos que están relativamente jóvenes, piensa es convertirse nomás como un fondo privado solamente para reconocer hasta 2 salarios mínimos y de ahí en adelante que lo tenga otra aseguradora de pensiones, pero eso son nomás lo que yo le digo, son expectativas, comentarios o algo a nivel de legislación que existe o de propuesta de proyectos de ley. Pero actualmente el derecho que tenemos y el mejor en este caso en temas de pensiones, de acuerdo a mi experiencia judicial que tengo, es estar en régimen de prima media con prestación definida, quienes tienen un buen ingreso durante toda la vida laboral o los últimos 10 años, pero en su defecto, si siempre va a estar cotizando con salario mínimo y ha cotizado últimamente los últimos 10 años con salario mínimo y logra las 1.150 semanas, le conviene el fondo privado. Eso es lo que yo le puedo decir dentro de los dos regímenes pensionales. Son comentarios y son situaciones que comenta la ciudadanía con base a las necesidades que ellos ven y presentan en este sistema pensional. Tenemos nuestro último mensaje de texto de uno de nuestros televidentes enviado al 310-245-8548. Doctora Marlene. No le puedo ver los años, doctor Tranquila, Reinaldo. doctora. Dice, buenas tardes, mi nombre es Álvaro, tengo 6 y Tranquila, no sé cuántos años. Continúo con el texto, tengo 60 años. 1.400 semanas cotizadas. Trabajé durante 35 años en una empresa de transporte interdepartamental. Me sacaron y no me dieron seguridad prepensional. Y ahora no me quieren dar nuevo contrato porque soy diabético. ¿Qué hago con mi pensión? Asumo, doctora Daisy, ya nos quedan más o menos unos 3 minutos de programa, que a nuestro televidente le faltaban 3 años para pensionarse. Doctora Daisy. Álvaro, en ese caso, por ejemplo, hay doble criterio a nivel de los despachos judiciales, pues uno tiene que meter su demandita, su tutela en ese caso, porque usted tenía la calidad de prepensionado y le hacían falta 2 años para la pensión, ¿sí? Porque realmente ya las semanas las tiene. Hay juzgados, se lo digo, de acuerdo a la experiencia aquí en Santander, sí, que hay juzgados si le corresponden en los penales, por ejemplo, miran que solamente le hace falta 2 años, dice sí, tiene calidad de prepensionado y no le miran la semana. Hay en otros juzgados o otros despachos judiciales que dice no, ya tiene la suficiente semana y le falta la edad, que espere la edad. Entonces, pero esto no quiere decir, don Álvaro, que usted meta una tutela por la calidad de prepensionado y si usted presenta una patología o algo que le afecte su salud, también la puede hacer ver en esa tutela para ver qué le dice el juez constitucional en este caso. Persona insulino dependiente que tiene una enfermedad de base en estas circunstancias y en estos tiempos de COVID. Doctora Marlene, doctora Daisy, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en su programa Actúe en Derecho. Ustedes continúen con toda nuestra programación. A continuación, su programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.